definitivamente, una de las situaciones que pasó con el presidente Castillo es de que eres una persona que escucha recomendaciones, escucha consejos. Y yo lo que he podido observar, deducir, que es una hipótesis que te la puedo dar, es la siguiente. Por lo menos en el tema de la designación de Bobbio como ministro de Defensa, yo considero que por lo menos debe haber habido un tema de celos políticos, por decirlo menos. ¿Por qué? El entorno del presidente Castillo era indudablemente el doctor Aníbal Torres. Entonces, si el general Ucariegui, que no era del entorno del doctor Aníbal Torres, iba a asumir una cartera tan importante como ese Ministerio de Defensa en una situación álgida, por lo menos el doctor Aníbal Torres tenía que tener cierto control sobre ese ministerio. Entonces, cuando se enteró de que iba a ser el general Ucariegui, lo primero que se habrá preguntado el doctor Aníbal Torres habrá dicho, ¿de dónde salió este señor? ¿O quién lo habrá recomendado? Que hasta ahora tampoco no sabemos quién lo recomendó, porque voy a hacer un paréntesis acá, por favor. Mi presencia el día domingo con el general Ucariegui fue porque el señor presidente me llama, me preguntó que si lo conocía su domicilio. Y yo he trabajado con el general Ucariegui en varias unidades cuando estaba en actividad y sí lo conocía. Le manifesté que sí lo conozco y me preguntó que si podía llevarlo allá al Palacio de Gobierno. Entonces sí, le dije, no le voy a decir que no al señor presidente. Pues no, entonces sí, fui a buscar al general Ucariegui y le dije, señor general, el señor presidente quiere hablar con usted. Y lo llevé. Es por eso que yo me quedo ahí y pude presenciar toda esta situación que te comenté hace unos momentos atrás. Entonces, yo supongo, en la hipótesis que tengo, es que Aníbal Torres no sabía de dónde salía el general Ucariegui. Y como no podía tener control sobre Ucariegui, porque nadie sabe de dónde había salido el general, o recomendado sobre quién, para que el presidente Castillo lo tenga él como ministro de Defensa, es que, al parecer, el doctor Aníbal dijo, no, bueno, yo no lo conozco a este señor, prefiero poner uno conocido. Y qué mejor que buscarlo a un buen conocido amigo de él, que era el general Bobbio. Ahora, lo que me causa incertidumbre, y por eso yo siempre llego a la conclusión de la conspiración, es que era público a nivel nacional de que el general Bobbio le había hecho una difamación pública al general Barrantes, porque todos sabían que el general Barrantes desde hace un tiempo atrás iba a asumir la dirección de inteligencia y siempre le ponían le ponían obstáculos para que no pueda asumir dicho cargo. Inclusive se acordará usted cuando una vez lo entrevistan al general Barrantes que le quisieron pedir 200.000 soles, estos par de lagartijas miserables de Beder Camacho con el otro miserable Bruno Pacheco, en donde yo estuve presente, porque yo estuve trabajando con el general Barrantes y yo también presencié, yo también fui parte de la entrevista que nos hicieron. Entonces se veía una serie de situaciones en las cuales obstaculizaban de que el general Barrantes entre a la dirección de inteligencia. Entonces, cuando se dieron cuenta que el general Barrantes estaba en la DINI, que ya el presidente Castillo tenía un control más influyente, digamos, en la DINI, y tenía a un general como el general Ucariegui que podía hacer cierto consenso en el Congreso, porque su línea de general Ucariegui, digamos, políticamente viene del alanismo, entonces podía haber cierta tranquilidad en el Congreso, ¿correcto? Como para que no se le dé la vacancia. ¿Qué sucede? Lo retiran al general Ucariegui y ponen al enemigo del general Barrantes, Bobbio. Entonces, definitivamente, si me logro entender, es una situación en la cual se inicia cierto procesos de conspiraciones. Digo conspiraciones porque fueran varias. Si uno junta todas las conspiraciones, nos vamos a dar cuenta que pareciera que ha habido una alineación, una constelación de astros y que todos los conspiradores acertaron y llegaron a la situación de convencer al presidente Castillo de que no tenía los votos en el Congreso para que dé su proclama. Si el presidente Castillo dice que él hizo la proclama, yo sí le creo. A pesar que muchos medios de comunicación hablan estupideces y media, incluyendo Bobbio, yo sí creo que el señor presidente hizo la proclama. Pero creo que fue inducido por una situación que le crearon. O sea, le crearon un escenario de que ya sabía que le iban a vacar y tuvo que tener esa situación, ¿no?, de la lectura, de la proclama. Bien. Ahora, mayor, fíjese, ¿no? Usted nos dice, el 4 de diciembre
2022, domingo, ya se tenía designado a el general Juan Carlos Urcariegui. Pero el lunes 5, juramenta Bobbio. Ya, hasta ahí estamos, ¿no? Y el mismo Bobbio dice, no por pedido de Pedro Castillo, sino por pedido de Aníbal Torres. Listo. Al día siguiente, para llegar al 7 ya, pero al día siguiente, 6 de diciembre, martes, la primera acción que realiza Bobbio, y según lo que también nos ha comentado en las declaraciones formales, oficiales, Lina Sánchez Camada, es que hay una reunión con Lisa Kena, la embajadora de Estados Unidos en ese momento en el Perú, ex agente de la CIA. Y ojo, que la declaración de Lina Sánchez Camada es que Bobbio le dice a ella, es mi amiga, y yo he buscado tener contacto para que me reafirme esa declaración, y me dice, sí, efectivamente, periodista Pavel, lo que me dijo Gustavo Bobbio es, Lisa Kena es mi amiga. Entonces, ¿cómo usted lo ve? Así breve nada más. El año pasado, en el contexto de las marchas de los transportistas, yo fui a cubrir una conferencia de prensa y ahí estaba presente el general Bobbio, ¿no? Y un poco como que se me acercó y me cuestionó por qué yo hacía críticas, digamos, ¿no?, a su papel dentro de esos días, de los 3 días que tuvo. Y justamente lo que le dije fue, usted, señor, no pasó ni 24 horas de su juramentación y yo estaba prácticamente dándole, pues, como explicaciones, ¿no?, a la Embajada de Estados Unidos. Y me dice, no, es lo más normal que se tiene que hacer. Es parte de mi trabajo. Entonces yo le pregunto, usted, que ha sido de la DINI, que conoce, ¿cómo observa ese acto? ¿Qué le parece, no? Y luego, por lo que ha pasado después también, ¿no? ¿Cómo lo ve? Adelante. Mira, yo voy a tratar, te voy a enviar un video de unas declaraciones que hizo el ex DINI, Fernández de la Torre, que fue de diciembre de 2022, cuando sale preso, fue el día 5 o 6 de diciembre. Te lo voy a resumir. Él manifiesta lo mismo. Él dice que tenía ciertas amistades muy íntimas con personal de la CIA. En el tema de la comunidad de inteligencia, es bien probable de que la CIA maneje contactos y maneje personas que se apeguen a los sistemas de inteligencia de los países latinoamericanos, por estrategia geopolítica, por situaciones globales, por lo que sea. Entonces, definitivamente, Bobbio y Fernández de la Torre sí han tenido contacto y comunicación con estas personas de la CIA. Eso definitivamente ha sido así. Y también se puede corroborar que ha sido parte de los temas conspirativos la participación de este organismo de inteligencia estadounidense. O sea, es un hecho. Ahora, Bobbio, con el señor Fernández de la Torre, estaban en todo ese tiempo en todo el sistema de inteligencia nacional. Ellos tenían contacto con todas las personas y con todos los personajes, digamos, de estos servicios de inteligencias extranjeras. O sea, sí ha tenido contacto con estos señores y manifiesta lo mismo que manifestó Fernando de la Torre, que sí eran amigos. Ahora, ¿por qué lo hace? Definitivamente porque ya venía un tema de querer sacar a Castillo del gobierno, querer poner a Dina Boluarte y sacarla a Dina Boluarte. Es más, Dina Boluarte ni siquiera debió entrar a suplir el rol de presidente de la República Constitucional. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte ya venía de 2 denuncias constitucionales que le archivaron 2 días antes. Porque la estrategia era que esa señora no le archivaran las denuncias y quien asume el Congreso fuese William Zapata. ¿Correcto? Pero ¿qué es lo que sucede? Aparte de que William Zapata tenía un problema con el tema de Apomarca, que no le interesaba mucho a la CIA, el tema de Apomarca, del carnicero de Apomarca, más lo que le interesaba a la CIA era que William Zapata tenía una situación fuerte de narcotráfico en la región de Piura, cuando era comandante general de Piura. Ahí en Piura, en la comandancia general, se maneja el círculo militar, que es el casino de los oficiales. Ahí
operaba un cártel mexicano de Tijuana, que movían toda la droga desde esa instalación militar. Y eso lo sabe, si no me equivoco, hay un mayor de la policía, Hilario Rosales. Entonces, el señor puede corroborar que había situaciones de narcotráfico dentro del cuartel y lo lideraba también William Zapata. Entonces, la CIA o Estados Unidos puede permitir muchas cosas, asesinos, descuartizadores, lo que sea, pero narcotráfico no. Entonces, no podían permitir que William asuma la presidencia de la República al salir Castillo. Por eso que hicieron el tema de que Dina le quitara las denuncias constitucionales y ella pueda asumir hasta ver hasta en qué momento a la señora la puedan sostener y sacarla del poder. Que de repente la pueden sacar en cualquier momento a partir de ahora. ¿No? Claro, que ese plan... Sí, justamente también se da un tema, ¿no? Si Dina Boluarte era retirada y posteriormente era vacado el presidente Castillo, entonces al no haber ejecutivo tendría que haber elecciones adelantadas, dirigidas lógicamente por William Zapata en ese momento, que iba a asumir el control, ¿no? Y la mesa directiva. Pero eso tampoco era algo que querían ellos, porque ellos estaban afinando el tema de la bicameralidad, la reelección y demás. Entonces, sí o sí, tenían que utilizar la Dina Boluarte, como usted dice, hasta este 28, porque después del 28 de julio de este año la pueden sacar y sin problema, porque ahí sí tomarían ya el control absoluto y explícito, ¿no? Porque ya lo hacen de manera implícita. Pero bueno, Mayor, volviendo al punto, entonces nos acercamos ya al 7 de diciembre. Se da una reunión que si no hubiera sido por el audio que se filtró, el audio donde habla el general Canales, usted lo conocerá, después de repente nos explica un poco, con justamente Lina Sánchez Camada, donde conversan y hablan de... Perdón, un ratito. Sí, adelante, no se preocupe. Bueno, entonces... Sí, no se preocupe. A ver, vamos a esperar entonces, bueno... Están escuchando entonces ustedes, hermanos, las declaraciones de parte del mayor Omar Roldán. Como ya lo he mencionado, él ha sido parte, vamos a decir, del equipo del general Barrantes, ha sido parte de la DINI en 2 ocasiones. Además de ello, tiene pues contacto cercano con el presidente José Pedro Castillo Terrones. Ha estado ingresando constantemente a conversar con él en estos últimos 2 años que el presidente está secuestrado, así que nos está dando pues todo el informe que él conoce desde dentro, desde inteligencia, ¿no? En relación al tema militar, ¿no? Porque claro, acá nosotros, desde el punto de vista político, lo hemos analizado, tenemos un punto claro. Desde el punto de vista jurídico, ustedes saben que hemos pues conversado con una gran cantidad de juristas, ¿no? Desde Guido Crochato hasta el doctor Guillermo Olivera Díaz, los abogados Llerena, en fin. Pero ahora estamos directamente hablando, pues, con un elemento dentro del mundo militar, por decirlo menos, ¿no? Que conoce de profundidad el asunto. Entonces, bueno, ya ahora sí nos restablecemos. Listo, Mayor. Entonces, le preguntaba específicamente sobre el 7 de diciembre y que gracias a esto, porque si no, no se hubiera sabido, por lo menos nosotros no. O sea, los civiles no se hubieran sabido nada. Pero se dio una reunión el mismo 7 de diciembre, donde se tenía programado a las 3 de la tarde esta presentación del presidente en el Pleno para ver el tema de la vacancia. A las 6:30 de la mañana, en el Ministerio de Defensa, donde estuvo Gómez de la Torre, Chávez Cresta, Bobbio, según lo que dice lo que dice Lina Sánchez Camada, el propio hijo de Bobbio, que no sabemos qué hacía ahí, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto de esa reunión que se dio con estos altos mandos oficiales el 7 de diciembre, primeras horas? Mira, el 7 de diciembre, a primera hora, que aproximadamente nosotros lo llamamos o lo establecemos a las 6:30, 7 de la mañana, nos reunimos con el general Barrantes porque estamos iniciando la transferencia de la DINI. Como usted comprenderá, nosotros recién habíamos asumido esos días. Voy a hacer un pequeño paréntesis rápido en este tema. El general Barrantes había solicitado a Contraloría
que intervenga la DIVI por los temas de gastos reservados, porque las informaciones que teníamos nosotros era que había un montón de fuga de dinero de gastos reservados producido por Bobbio y por Fernández Latorre a congresistas. No sé si ustedes se podrán recordar cuando el general Barrate decía, no, había gastos reservados para Popeye, para tal, que eran algunos congresistas que estaban metidos en el tema que cobro de gastos reservados. Entonces, para nosotros era importante destapar esa situación. Y, lógicamente, era peligroso para estos miserables que se haga eso con el equipo de general Barrantes, que éramos nosotros. Entonces, nosotros todos los días solicitábamos a Contraloría de que intervenga la DINI junto con nosotros, que estamos en proceso de transferencia, para detectar esas irregularidades. Ese día 7 de diciembre, nosotros estamos a primera hora, estuvimos en la Dirección de Inteligencia, cuando el presidente llama al general Barrantes y le manda una foto del ingreso del presidente del Congreso, William Zapata, a las 7:30 de la mañana al cuartel del RIMAC, a la segunda región militar. ¿Al Fuerte Hoyos? Al Fuerte Hoyos. Y la foto que le enviaron al general Barrantes, que también la tengo yo, veíamos cómo el congresista William Zapata ingresaba a esa hora a una instalación militar. Y un congresista para que visite o ingrese a una instalación militar era con cierto, no permiso, pero al menos tenía que dar cuenta que iba a ingresar una autoridad al cuartel. Y eso debe estar en los registros de los libros de ocurrencias del cuartel. Entonces, la preocupación del presidente fue esa. ¿Qué hacía William Zapata a esa hora en el cuartel en el Fuerte Hoyos Rubios? Nosotros empezamos las informaciones, buscamos las informaciones, pero veíamos algo bien relevante en esa foto. Pareciera como que si el congresista Zapata, William Zapata, hubiese querido a propósito tomarse la foto. ¿Ya? Entonces, cuando empezamos las informaciones, a buscar, a llamar, a investigar, a indagar, el general William Zapata ingresó por la puerta número 1 del cuartel y a los 3 minutos sale por la puerta número 2, por la puerta de la casa. O sea, no sabíamos qué había hecho en entrar y salir. No solamente había sido un espacio de 5 minutos en entrar y salir, ¿no? O sea, entró por la puerta 1 y salió por la puerta 2. Y nosotros nos preguntábamos cuál era el objetivo de entrar y salir. Entonces deducimos que el señor William Zapata quería demostrar al presidente que él tenía el poder y el control sobre las Fuerzas Armadas. Al entrar a una instalación militar y tomarse esa foto, pareciera de que había ese tipo de liderazgo de este congresista sobre las Fuerzas Armadas. Como le digo, es una hipótesis por las informaciones y la foto que nosotros vimos. Posteriormente, un momentito, hay que hacer un pare porque lo que nos está diciendo es un nuevo elemento, ¿no? Un nuevo elemento que, digamos, también nosotros algo sospechamos, algo nos habían comentado, pero usted ya nos está confirmando. A ver, hermano, para las casi 2.500 personas que nos están viendo en vivo en este momento, lo que está diciendo el mayor Omar Roldán es que el 7 de diciembre del año 2022, a primeras horas, el carnicero de Acomarca, en ese momento presidente de la mesa directiva del Congreso de la República, William Zapata, ingresa al cuartel del Ejército Hoyo Rubio en Lima, se toma foto, se toma imágenes y eso hace que esas imágenes lleguen hasta el presidente José Pedro Castillo Terrones. Ese tema no se ha visto durante el juicio oral, no se ha tocado, pero ahora que usted lo está mencionando, pues es completamente real. Usted lo está firmando en un canal público, usted sabe que este canal lo ve la DIRCOTE, lo ve Inteligencia, lo ve la Fiscalía. Así que ojo con lo que se está diciendo aquí, por favor. Estamos hablando de, pues, toda una maquinaria, una puesta en escena con William Zapata entrando al cuartel del Ejército, justo el 7 de diciembre, hermano. Bueno, mayor. Y posteriormente, ¿qué sucede? Adelante. Bueno, entonces, haciendo el seguimiento, buscando las informaciones, supimos de que el general William Zapata ingresó efectivamente a esa hora, plan de 7:30, 8 de la mañana, y con la misma salió, entró y salió. Ya no supimos a dónde se dirigió, nos suponemos que será dirigido al Congreso, ¿no? Pero el solo hecho de entrar y salir ya nos causó suspicacia y decíamos, ¿por qué hizo eso?
¿no? Entonces tratamos de comunicarnos con el comandante general del ejército. El general Barrate se comunicó con el comandante general del ejército para decirle, ¿no?, si él sabía, o si había una disposición para que ingrese el congresista William Zapata a una instalación militar. Pero no se tuvo contacto con el general, porque ya el general, sacando la cronología del tiempo, ya estaba reunido con Bobbio en Palacio de Gobierno, ¿no? Y ahí viene, si uno hace una correlación de hechos, la mentira de Bobbio, que dice de que el general le pidió su renuncia por cuestiones personales, ya nos hemos enterado que no ha sido así, la designación de Bobbio como ministro de Defensa, el ingreso de William Zapata a alguna instalación militar, las diferentes manifestaciones políticas que hacían los generales de la policía y del ejército durante el periodo del presidente Castillo, todos nos llevan a la conclusión de que en realidad hay una confabulación, por no decir una conspiración, contra el presidente Castillo. Si ustedes se acordarán, las declaraciones que daba este señor, este general Arriola de la policía, para él todo era terrorismo, todos éramos terroristas. Hasta el general Barrantes, que era un oficial de armas, un profesional de armas, como el que habla, nos tildaban de subversivos, terroristas. O sea, eso era una locura total, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía que demostrar de que el presidente Castillo no era digno de estar en Palacio de Gobierno. Y no tanto vamos por el tema ideológico, porque sabemos que el presidente Castillo, lo único rojo que puede tener es la sangre. Pero que sea comunista, yo particularmente lo dudo. ¿Correcto? Y más que todo se ve un matiz de marginación, de desprecio por un campesino que, si bien es cierto, ha sido un profesor rural, pero se pinta muy bien como una persona que tiene liderazgo como sindicalista, que pudo llegar a la presidencia de la República, y se debió de respetar esa decisión del pueblo. Esa es la situación que enmarca todo este tema conspirativo. Mientras que no podamos aceptar que una persona puede llegar porque el pueblo lo decide, no puede haber personas con poderes fácticos que se tumben la decisión del pueblo. Entonces, lo que sucedió después del ingreso de William Zapata al cuartel, lo que pasó con el general Bobbio, lo que pasó con el general Córdoba, que era el comandante general del ejército, y todo lo que vino a posterior, ya es la consecuencia de la victoria, digamos, del proceso conspirativo hacia Castillo. Mayor, entonces, bueno, con lo que nos comenta este dato tan importante, me hace recordar bastante. Lo primero que se me viene a la mente es, uno, a Dina Boluarte en estas últimas semanas con este teatro que ha hecho de El Cuarto de Guerra, ¿no? Porque es prácticamente eso, la misma imagen, ¿no? Dina con militares, policías, ahí. O también a lo de Vizcarra, en el 2000, con el cierre del Congreso, lo mismo, ¿no? Igual también sale Vizcarra al lado de los militares. Entonces, William Zapata, pues con ese acto, digamos, prácticamente lo que estaba diciendo era, pues acá tenemos el poder nosotros, ¿no? Porque fíjese quién estaba ahí también. Estamos hablando de Cueto, estamos hablando de Quiabra, William Zapata, o sea, operadores del fujimontesinismo, que ahora están en el poder, pues, ¿no? Básicamente. Pero bueno, entonces, Mayor, ya cuando leyó el presidente Castillo el documento, la proclama, el pronunciamiento, ¿usted dónde estaba? Digamos, porque usted justamente entraba con el general Barrantes a asumir la dirección de la DINI el 5 de diciembre, ¿no? Y justo sucede lo del 7 de diciembre. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha analizado? Mira, acá hay un tema importante que hasta ahora nadie lo ha tocado. Y tanto el que habla como el general Barrantes y todo el equipo que estuvimos en ese momento siempre lo hemos dicho y lo sostenemos hasta ahora. Le voy a explicar lo siguiente. El general de la policía, que declaró en el juicio del presidente Castillo, dice que él llamó a su director de inteligencia para ver la situación del presidente Castillo. Mira, las personas o los elementos o la comunidad de inteligencia sabemos que el único ente rector del sistema de inteligencia es el director de la DINI. Los demás son componentes y todos esos componentes dependen del director de la DINI. O sea, a ver, te explico. La DINI
como Dirección Nacional de Inteligencia tiene abajo articulaciones que son los componentes. Hay Dirección de Inteligencia en el Ejército, en la Marina, en la Fuerza Aérea, en la Policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos estos componentes dependen del Director de Inteligencia Nacional. Cualquier acción, actividad, información que tengan estos componentes, su canal directo es el Director de Inteligencia Nacional. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es posible de que el director de la DIGIMIN o el director de los elementos de inteligencia de la DIRIN puedan asumir roles sin darle cuenta a su jefe inmediato, que es el director de Inteligencia Nacional? ¿Por qué no lo llamaron al general Barrantes para que establezca la posición y la situación que encontraba el presidente Castillo en ese momento? Porque él todavía era presidente y la investidura presidencial le llegaba la protección especial para su persona. Pero no lo llaman al general Barrantes, lo llaman al director de inteligencia de la Policía Nacional, que no tiene nada que ver en esta situación, porque ahí son directamente niveles de inteligencia estratégica a más alto nivel, que le correspondía al director de Inteligencia Nacional. Nosotros nos encontrábamos en pleno relevo cuando vimos la proclama del presidente. Cuando tratamos de comunicarnos con el presidente, ya fue imposible comunicarnos con él. Nosotros fuimos al Palacio de Gobierno, no nos pudimos comunicar, nos cayó como un baldazo de agua, porque nosotros, siendo los elementos de inteligencia, no sabíamos qué había sucedido. Y ese fue un error no de nosotros, sino de parte de la conspiración de la persona más cercana que manejaba inteligencia y manejaba Fuerzas Armadas, que estaba en ese momento en el gobierno, que era el ministro de Defensa. Entonces, ya dijimos acá, discúlpenme la palabra, lo jodieron al presidente. Y nosotros continuamos en la Dirección de Inteligencia y vimos todo lo que vino durante y después de la situación del presidente Castillo, con las muertes ocasionadas por esta señora que está ahorita ostentando un cargo que no le corresponde, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento, lo único que atinamos fue a buscar información, a ver qué es lo que había sucedido. Convocamos a un COE, el general convocó al Consejo de Inteligencia que presentaba estos componentes que te comento y nadie daba ninguna respuesta. Entonces ya vimos que esta situación ya estaba por demás, ya se había pues realizado esta conspiración. Ahora, permíteme hacerte un paréntesis con la pregunta anterior respecto al general, al 7 de diciembre con el general Bobbio. Es imposible que en el Ministerio de Defensa se borre, se apague la luz. No puede haber esa situación. Menos que ingresen personas al 12º piso que no sean elementos de confianza y personal militar en actividad. No sé qué hacía Chávez Cresta, Romero Bombancer, coronel que ahora fue general y dio de baja Canales Rosas, entonces el hijo de Bobbio. Era imposible que estén ellos ahí, a no ser que sabían que algo iba a suceder. Ese es un hecho. Si ellos estaban ahí porque sabían que algo iba a pasar. Si usted relaciona esa reunión de estos señores con el ingreso de William Zapata, con la relación que tenían todos ellos ahí, es que se demuestra que en realidad, por lo menos, como le comento, ha habido un matiz de conspiración contra el presidente Castillo. Es mi hipótesis y creo que la más, creo yo, a mi parecer, es la que más cercana se da en esta situación en la que está viviendo el presidente Castillo y nosotros, como personas que estamos viendo la ruptura de un orden constitucional. Mayor, yo sé que hay muchísimos puntos para tocar, para profundizar. Sé también que el tiempo es limitado, ya hemos acordado previamente con usted, pero mire, yo le invito para otro programa, ojalá que usted tenga la disponibilidad, ¿no? Para de repente incidir en declaraciones ya de manera más particular, ¿no? Porque hoy de repente hemos hablado un poco de temas más generales, pero antes de que se retire, por favor, usted, como militar que es, como conocedor de la Constitución también, entiendo, por las maestrías que tiene y los estudios, quisiera preguntarle, ¿qué opina de la decisión del pueblo peruano el mismo 7 de diciembre, cuando ya ve a su presidente siendo apuntado con armas de fuego, siendo secuestrado y llevado a la prefectura, ¿no? Y posteriormente llevado pues al encierro, al cautiverio, como estaba como preso político? Y la decisión del pueblo, estuvimos en las calles ese día, Mayor, nosotros mismos con el canal de Chihuahua y todo, y lo que gritamos fue insurgencia, artículo 46 de la Constitución Política del Perú, no se debe obediencia a un gobierno usurpador. Entonces,
Usted como militar, porque usted sabe que el militar, por más que esté en retiro, sigue siendo militar, entonces yo le pregunto, ¿qué opina usted? ¿Usted dentro de lo constitucional, de lo legal, es legítimo el alzarse en insurgencia? Quisiéramos escuchar de parte de usted, porque hemos escuchado civiles, abogados, pero nunca pues a un militar. Adelante, mayor. Mira, la insurgencia es un derecho en el Perú según corresponde al artículo 46 de la Constitución actual, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a dividirlo en partes, ¿no? Y lo voy a hacer lo más breve posible. Vamos a empezar de lo más reciente hacia lo más antiguo. El día 7 de diciembre, todo el pueblo peruano se levantó porque no habían respetado su voto popular. Las plataformas de lucha a nivel nacional eran distintas. En el sur pedían que regrese el presidente Castillo a la presidencia. En el centro del país pedían que se vaya el Congreso. En el norte del país pedían elecciones generales. Acá en Lima pedían asamblea constituyente, entre otras cosas. Eran diferentes plataformas de lucha, pero con un solo objetivo, que estaban cansados de este rompimiento del orden constitucional que no lo entendemos hasta el momento todos los peruanos. Ahora voy a la parte más atrás. La Constitución del Perú dice bien claro en el artículo 46, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones de otros poderes del Estado. El pueblo peruano tiene el derecho a insurgencia para restablecer el orden constitucional y democrático. Toda esa palabra, ese párrafo es muy importante para que los peruanos entendamos que los únicos que podemos sacar al país adelante y restablecer el orden constitucional somos nosotros, el pueblo, no es las Fuerzas Armadas, no es la Policía Nacional, somos nosotros con el derecho de la insurgencia. O sea, un derecho violentista, sí es un derecho violentista, pero no es un derecho para tomar el poder, ni tampoco es una situación, el levantamiento en armas, porque se convertiría en un delito o se convertiría en un tema de dictadura. No, el insurgente, que es todo el pueblo peruano, solamente realiza esta acción de derecho para restablecer el orden constitucional ante un gobierno usurpador, que no ha sido elegido democráticamente por el voto popular. ¿Correcto? Para hacer y finalizar este tema, que yo quisiera tocarlo más adelante a plenitud, si usted me lo permite, me da otro día otra entrevista, lo siguiente. Antes del año 79, con la constitución anterior a la 79, los únicos que podían restablecer el orden constitucional eran los militares, con las juntas militares o con los supuestos golpes de Estado para restablecer el orden constitucional, convocar elecciones generales y que vuelva la democracia. Lamentablemente, este personal militar o estos mandos militares aprovechaban esta situación de rompimiento de orden constitucional y se quedaban en el poder y se enquistaban en el poder en forma dictatorial. Es por eso que en el año 79 la Constitución cambia y dicen, ¿no? Bueno, si los militares ya no pueden restablecer el orden constitucional porque se convertiría en un delito, porque nadie se puede levantar en armas, ¿qué hacemos cuando hay una ruptura del orden constitucional? Entonces, dijeron, ante esta situación de una ruptura del orden constitucional, el pueblo es el único que debe declararse en insurgencia. Es por eso que ahí nace la insurgencia como derecho en el Perú y posteriormente en el año 93 lo mejoran con todo el tenor que ya sabemos. Y el Perú es bendecido, señor Pavel, ¿por qué? Porque tengo entendido que en casi todos los países de Latinoamérica la insurgencia es relacionado con la rebelión y lo toman como un delito. En el Perú no. En el Perú la insurgencia es un derecho que nos asiste a nosotros como peruanos. Entonces, señores, es importante. Yo como oficial del ejército me retiro, yo sí puedo asegurar que el único poder que está por encima de todo es el poder del pueblo. Y el poder del pueblo lo único que tiene que hacer es restablecer el orden constitucional para que no tengamos las consecuencias que tenemos ahora. Prostitución, narcotráfico, sicariato, extorsión, todos esos temas, muertes, todos esos temas son producto o consecuencias de la ruptura del orden constitucional. Bien, mayor. Una consulta, mire, estamos más de 3.000 personas conectadas en este momento. Entendemos que este video va pues a generar muchísima cantidad de visualizaciones por el interés, ¿no? En relación a lo que pasa en nuestro país. Pero hay una pregunta que muchos están haciendo y vamos nosotros a trasladarle la pregunta con sumo respeto, ¿no? Nos dicen, pero ¿por qué recién el mayor Omar Roldán, con esta información tan importante que tiene, sale en este momento a dar, pues, ¿no? Su declaración, su testimonio? ¿Por qué no lo hizo de repente los primeros
días de la usurpación de Boluarte o digamos en el 2023. Entonces, quisiéramos también, ¿no? Nosotros nos preguntamos eso, ¿cuál es el motivo, por qué ahora? ¿Por qué ha decidido ahora hacerlo? Adelante, lo escuchamos. A ver, el motivo ha sido porque tuve que escuchar la declaración de Bobbio para determinar cómo es que llega al Ministerio de Defensa. Porque yo, con las pruebas que tenía, de las 4 personas que estuvimos en Palacio de Gobierno para designar al general Ucariegui como ministro de Defensa, no lo podía yo sustentar si es que alguien no decía la situación en sí. Como Bobbio ya dijo que él fue ministro de Defensa inducido por Aníbal Torres, pues yo ya puedo tener una prueba en refutarlo y decir que no ha sido así, porque ha sido una situación impuesta por Aníbal Torres, a pesar de que ya el presidente Castillo ya tenía por lo menos la resolución en borrador de que iba a ser el general Ucariegui la fecha que nos reunimos ese día. Con respecto a la situación que pasó con Dina Boluarte, con la muerte, el general Barrantes y el equipo de inteligencia que estuvimos en ese momento, le dijimos en su cara a Dina Boluarte, al ministro Angulo, al ministro Tarola, que no saquen a las Fuerzas Armadas, que no era un tema de subversión, no era un tema de terrorismo, no era un tema de ponchos rojos, eran solamente una situación pura de una lectura de un pueblo que estaba indignado por la ruptura del orden constitucional, que no ameritaba sacar a las Fuerzas Armadas ni emplear el uso de la fuerza ni el uso de las armas. No nos hicieron caso, por el contrario, nos sacaron a todos nosotros de la Dirección de Inteligencia y lo pudieron a un terruqueador como Liendo Connor, que a los 3, 4 días tuvieron que sacarlo porque ya era excesivamente su odio hacia las personas. Por eso que yo estoy ahora, tengo toda la libertad de hablar como cualquier ciudadano y de convocar y de conversar con ustedes y analizar y solventar algunas dudas que ustedes tengan. Ahora, mayor, lo último nada más, por favor, antes que ya lleguemos a la hora, estamos más 50 minutos. Fíjese, ha habido una serie pues de actos de parte de las Fuerzas Armadas, justamente por eso le pregunto a usted, en contra de la población en insurgencia desde el 7 de diciembre, ¿no? Tanto así que a manos de los efectivos han generado la situación de más de 70 asesinados, que probablemente sean más, no se tendrá que formar alguna comisión de la verdad para investigar realmente, aparte de los heridos, tanto heridos de gravedad, muchos han quedado inválidos, incapacitados, o heridos leves, ¿no? ¿Qué opina usted como parte del ejército, de esta institución que tienen a Bolognesi, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo usted lo ha sentido todo esto, siendo parte de la familia militar, todas estas acciones que se han venido desarrollando el 7 de diciembre en adelante, en ataque directo contra un pueblo que con todos sus derechos se declara en insurgencia y trata de defenderse con banderolas, pancartas, pero principalmente con dignidad y por amor a su patria? ¿Cómo lo ha visto eso? ¿Qué análisis tiene? Bueno, nos incomoda y particularmente me jode, y usted va a disculpar la palabra, es una situación natural, me jode cómo han empleado a nuestro personal militar estos malos oficiales en combinación con estos políticos miserables y poder llegar a un enfrentamiento con la población. El personal militar no está para enfrentarse a la población, el personal militar está para cuidar a la población, porque somos una fuerza armada que dependemos de la fuerza desarmada que es el pueblo. Pero si emplean a nuestros soldados para enfrentarse con los civiles, con nuestros peruanos, nuestra población, cometemos delitos como, por ejemplo, crímenes de Estado. Entonces, ese sentimiento de indignación que tenemos se debe terminar. Y nosotros hemos aportado en la denuncia que hicimos en la Fiscalía, en las manifestaciones que dimos a Amnistía Internacional, por la cual lograron sacar los informes que sacaron en contra de Dina Boluarte y de todos estos miserables que estuvieron al comando de la institución. Ahora, el ejército es binario, el soldado es binario, el soldado solamente tú le dices dispara, va a disparar. Al soldado si tú le dices el terruco, le va a disparar. Un terrorista que no existe en estos momentos, señor Pavel, no existe Sendero Luminoso, no existe el MRTA. Y lo más indignante, y yo puedo absorber esa situación de mi personal soldado de tropa, lo puedo percibir, te lo voy a manifestar, de repente es una infidencia que voy a cometer, pero te lo voy a decir. Las oportunidades que yo tuve en ir con el presidente Castillo a los cuarteles, particularmente al RIMAC y a la Brife en el cuartel de Chorrillos, es que el presidente de la República agarraba su gamela y pasaba a rancho con su tropa.
que eso nunca se ha visto. Particularmente yo escuchaba a mis oficiales cuando estaba en la escuela militar, me decían que el único presidente que pasaba a rancho con su soldado era Velasco. Y después de Velasco, el único que yo he podido percibir ha sido el presidente Castillo. Y eso no me lo van a negar, porque hasta los soldados que pasaban rancho con el presidente de la República sentado haciendo cola con su ganela, es algo que al soldado le va a impactar. Por eso que hay soldados que yo considero que se sienten indignados por utilizarlos mal en contra de la población. Y ese tema yo te lo quisiera explicar más adelante, si tú me lo permites, porque acá hay un tema muy fuerte, es un tema muy amplio. Por ejemplo, orden interno, orden público, orden jurídico, conflicto armado interno, terrorismo, operaciones militares, acciones militares, son temas que, si usted me lo permite y su teleaudiencia me lo permite, en algún momento se los contaré, se los trataré de analizar y simplificar para que lo entiendan. Mayor, antes que se retire, por favor, porque ahorita acaba de darnos otro dato. A ver, entonces, no es que es la primera vez que usted está declarando. Usted es la primera vez que está declarando acá en Yachaywasi, pero nos dice que usted ha sido parte de los que ha dado el testimonio y dado pruebas a Amnistía Internacional. Solamente coméntenos eso, cuándo ha sido y cuál ha sido su papel dentro de esta investigación que ha hecho Amnistía Internacional para declarar que en el Perú ha habido, pues, violación a los derechos humanos y ha habido ejecuciones extrajudiciales. Adelante, lo escuchamos. Claro, desde el momento que empleas al personal militar con armas de guerra en contra de la población, es crimen de Estado. Y esa situación la hemos sostenido siempre, y fue el general Barrantes quien lo manifestó y lo declaró como director de inteligencia en la Fiscalía, que yo tuve la oportunidad de acompañarlo en otras instancias. Asimismo, cuando Amnistía Internacional vino a investigar el tema de las muertes, también tenían que entender ellos qué cosa era operación militar, acción militar, que las Fuerzas Armadas en estado de emergencia asumían el control del orden interno, estaban en apoyo a la Policía Nacional, pero en todos los casos no se podía emplear el arma de guerra contra la población. Es imposible, no puedes. El arma de guerra se lo entregan al soldado para que defienda al país, a la nación, porque existen dos diferencias: defensa nacional y defensa interna, o orden público, orden interno, o lo que siempre se decía orden policial. La defensa nacional le corresponde netamente a las Fuerzas Armadas y el orden policial a la Policía Nacional. El único que puede asumir el control del orden interno es las Fuerzas Armadas en un conflicto armado interno que nunca se dio. Se dio solamente en la época de la subversión con Sendero Luminoso y el NRPA, pero después no. Para querer sacar a las Fuerzas Armadas y meterle bala a estas personas que han fallecido y que sus víctimas están llorando, solamente se puede deducir una cosa: crimen de Estado. Y eso está comprobado. Y esa señora, con esos ministros miserables y esos generales, hijo de su mala madre, en su momento la van a pagar. No será ahora. No será ahora, pero en su momento la van a pagar. Será 2, 3, 4, 5 años. Va a haber justicia de todas maneras. Y nosotros estamos ahí para ver que en realidad se haga justicia ante esta situación. Mayor, solo para cerrar, yo sé que igual hay muchísimos temas que ahorita me gustaría preguntarle, pero ya el tiempo apremia. Por favor, está anunciando elecciones para el año 2026, el 12 de abril. ¿Qué opina sobre ese tema? ¿Cómo lo analiza? Mire, le voy a dar un punto de vista muy personal. No puede haber elecciones generales mientras que exista un partidocracia en el país. El partidocracia en el país es un grupo de partidos, o agrupaciones de partidos que solamente se dedican a hacer actos en contra del orden constitucional para revertirlo y para tomar el control del poder y destruir un Estado. Hay partidocracias que han destruido estados. Lo que pasa en el Perú es eso: partidocracia. Un grupo de partidos o empresas políticas miserables que están tomando el poder del país y lo están destruyendo. Y si va a haber elecciones en el 2026 para elegir a más de estas cochinadas, de verdad que es en vano. Ni siquiera debe pensar el pueblo peruano que debe haber elecciones en el 2026 si es que no hay una buena representación del pueblo. Por eso que para mí es importante el tema del artículo 46. Si el artículo 46 se ejecuta como se debe de ejecutar, no debe de haber elecciones generales, por lo menos con estos partidos miserables que están enquistados en el poder, que son casi todos, ¿ah? Ninguno se salva.
son casi todos. Y esta situación viene desde el año 2017 por lo menos, porque si no lo decimos más antes, viene el año 80, el año 90, ¿no? Pero vamos más atrasito nomás, atrasito nomás vamos, como siempre hablamos en el cuartel. 2017 hasta la fecha, con 7 presidentes de la República, entrada, salida, con muertos, 2 muertos como Inti Bryan, 60 muertos ahora último. ¿Estamos, usted cree, en un orden constitucional establecido y le echan la culpa al presidente Castillo que rompió el orden constitucional? Esto es una locura. Si eso logramos entender, se van a dar cuenta de que para que haya elecciones en el 2026, por lo menos debe haber una reforma política. Y esa reforma política lo debe dar el pueblo, porque el pueblo tiene la capacidad de hacerlo. Es el único poder. Después del pueblo no hay otro poder. No existe poder judicial, no existe poder ejecutivo, no existe poder legislativo, existen funciones. Es pura terminología, señor Pavel. Ahí en Ecuador tengo entendido que allá no existe poder ejecutivo, no existe poder legislativo, no existe poder judicial, existe función legislativa, función ejecutiva y la función judicial, porque el único poder emana del pueblo. Y como te dije hace un momento, estamos bendecidos porque ese artículo 46 es nuestro salvavidas. Bueno, es lo que nosotros también hemos alzado, ¿no? Por eso incluso la presentación del programa es bienvenidos a Yachehuasi, su canal en insurgencia. Compartimos completamente, Mayor, ese postulado, ese principio, digamos. Y bueno, ya para finalizar, solamente agradecerle por darse el tiempo, por acceder a este conversatorio. Lo comprometemos también queremos preguntarle sobre colchados, sobre trilarios, sobre generar canales y muchos otros datos más que entendemos también usted, la tiene clara, nos ha interesado mucho también sobre toda esta narrativa de Sendero, ¿no? Y los terrucos y que se viene pues pintando como un fantasma. Lo que pasa en el Brain también es importante. Usted ha mencionado el vínculo con William Zapata y el narcotráfico también nos interesa, o lo que usted conoce de Fujimori, el narcoavión, y Keiko y ahora, ¿no? En fin. Pero solamente lo último, y también para que de sus palabras finales, quería preguntarle, para usted, siendo militar, ¿Pedro Castillo Terrones sigue siendo presidente? Bueno, nos contesta eso y tiene ahí la pantalla, estamos más de 3.500 personas que lo estamos escuchando con atención y sabe que estos programas se quedan grabados, van a ser reproducidos, probablemente saquen algunos fragmentos también de este video, así que Mayor Omar Roldán, muchas gracias nuevamente. Cerramos ya cuando responda la pregunta sobre el presidente Castillo y sus palabras de despedida. Muchas gracias. Mire, el profesor Pedro Castillo Terrones sigue siendo presidente constitucional de la República hasta el 2026. Ya. La situación judicial no es netamente jurídico-penal, es político. Y que en el momento yo tengo la seguridad, como todo el mundo ahora está manifestando, de que él no ha cometido rebelión, el presidente debe salir. Eso va a depender mucho de su estrategia como lo está llevando él. Ahora, todos estos análisis, Pavel, y ya como una especie de despedida de tu programa, y muchas gracias, y agradecerte de verdad de todo el equipo que trabajamos en el Consejo Consultivo Democrático. Nosotros evaluamos como Consejo Consultivo todos estos temas, ¿no? Y nosotros estamos a disposición de todos ustedes y también estamos a órdenes de que se integren cualquier persona que quiera integrarse a nuestro Consejo Consultivo Democrático solamente para analizar el tema constitucional y democrático y poder llevar al país en una buena línea democrática. Y esto no se va a dar si es que no nos hacemos respetar como peruanos, no nos hacemos respetar como pueblo, como primer poder, y por lo menos respetar de que el presidente Castillo entregue la banda presidencial al siguiente presidente que es en el 2026. Si no se da, es cuestión de Dios, es cuestión del destino. Los astros se alinean, las constelaciones existen, los planes familiares existen, entonces muchas cosas se pueden dar. Pero yo le agradezco a usted, señor Pavel, por haberme permitido conversar con usted y con su teleaudiencia, que entienda algunas cosas que han sucedido. Estoy a las órdenes de ustedes, a disposición de su teleaudiencia, y el Consejo Consultivo Democrático también está a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches, Mayor. Gracias, muchas gracias. Bueno, hermanos, han sido las declaraciones del Mayor Omar Roldán. Nos olvidamos de decirle que tengan mucho cuidado, por favor, y a todos ustedes también, ¿no? Por la situación en la cual estamos atravesando, no se puede confiar en absolutamente nadie. Ahora incluso entendemos que de repente muchos de estos atentados, asesinatos,
de dinamitas, bombas. Es muy probable que esté incluso dirigido por un grupo paramilitar, como el asesinato de Andrea Vidal o como el exterminio de Nilo Burga, ¿no? Entre otras personas. Así que por favor, a cuidarse bastante, estar alertas, atentos. Felizmente tienen un arma que es el teléfono, ¿no? Al doctor Wilfredo Robles casi lo secuestran el día 5 de abril en mediaciones de la Plaza San Martín. Si no fuera porque todos sacaron el teléfono para grabar lo que había pasado, se lo llevaban levantado en peso. Les comentaré también, por favor vean el programa anterior, un juez, el juez Tapia González, juez superior de la Corte Superior Constitucional, acaba de declarar como inocente prácticamente al presidente Castillo, ¿no? Dice él en su declaración que ha sido ilegal, ha sido inconstitucional la vacancia que le han hecho porque el Congreso no llegó a los 104 votos. Primera vez en estos más de 2 años que el presidente se ha secuestrado, que un juez tiene la valentía, el valor, tiene los bien puestos para decir, sí, pues efectivamente no se llegó a los votos. Y acá lo tenemos, ¿no? Justo hemos hecho un programa anterior y también comentarles que el fujimorismo logró tumbarse al fiscal José Domingo Pérez, que ha sido suspendido del cargo. Bien, Pedro Castillo dice, juez del Poder Judicial asegura que expresidente fue vacado y acusado de manera irregular. Ese es el juez Andrés Fortunato Tapia González. ¿Qué es lo que ha dicho? Atención, por favor. Juez en funciones de la Primera Sala Constitucional de Lima, el juez superior Andrés Fortunato Tapia González. Por favor, lo que dice es lo siguiente. Es obvio que se vulneró el ejercicio del derecho al debido procedimiento del actor en su manifestación denominada deber de motivación, pues al expedirse la resolución congresal publicada el 7 de diciembre, no se ofrecieron razones que explicaran por qué se redujo el plazo legal para debatir y votar el pedido de vacancia con solo 101 votos cuando se requerían 104, ¿no? Bueno, todo está cayendo por su propio peso. Bien, hermanos, yo paso a retirarme. Por favor, compartan el video, compartan la transmisión. Hay muchos datos que el mayor ha corroborado, ha confirmado. Ustedes saben que dentro del trabajo que venimos haciendo, siempre por ahí hay datos, información, y a veces nosotros agarramos de aquí, agarramos por allá, pero ahora pues con las declaraciones del mayor Roldán ya se ha, digamos, aclarado mucho, y él sabe que puede ser denunciado por lo que él pueda decir. Así que lo que dice, lo dice con conocimiento de causa, lo dice porque tiene las pruebas, lo dice porque tiene el fundamento, no se va a mandar así de la nada, como él ya ha dicho, ha esperado incluso las declaraciones pues, de algunos operadores o partes de la conspiración para poder dar estas declaraciones. Eso sería todo, hermanos, por ahora. No se olviden de